que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 12, de donde fue extraído el mensaje de esta mañana. Y el título de esta mañana se titula "Y serás bendición". Antes de leer la narrativa de la palabra de Dios, déjame decirte que para que tú y yo seamos de bendición, primero tenemos que ser bendecidos por Dios. Amén. Porque si no tenemos esa bendición en nosotros, de parte del Creador, de parte de nuestro Dios, ¿cómo vamos a ser de bendición para otras personas? ¿Cómo vas a poder ser de bendición para tu cónyuge? ¿Cómo vas a poder ser de bendición para tus hijos? O tus hijos, si están bendecidos por Jehová, o si no están bendecidos por Jehová, ¿cómo van a ser de bendición para sus padres? Entonces, todo tiene que ver con la bendición de nuestro Dios. Amén. Y esto tú lo vas a ir viendo con tus ojos espirituales en cada persona que vamos a estar utilizando, de cómo fueron de bendición para sus pueblos, para su familia en aquel entonces. Entonces, somos bendecidos por Dios primero, recuerda. Amén. Porque damos de lo que Dios nos da, y de ahí nosotros bendecimos a las demás personas. Amén. Entiendan este mensaje, por favor, para que seamos de bendición en esta tierra. El tema se titula "Y serás de bendición". Y vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, fíjate bien, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y luego le dice: y serás bendición. De ahí fue tomado el tema. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Si tú te das cuenta, toda la bendición que tenemos hoy en día es gracias a la bendición de Abraham. Tú y yo hemos sido bendecidos por la fe de Abraham. La Escritura dice que él es el padre de la fe y que nosotros somos hijos de Abraham conforme a su fe. Pero si tú te das cuenta, Dios bendijo a Abraham de una manera muy especial. Primero la bendijo con una esposa bien guapa, ¿sí o no dice la Biblia? Dice la Biblia que Sara era una de las mujeres más hermosas de aquella época.
que de tal manera que cuando él llegó a Egipto, le dijo: tú di que eres mi hermana, porque eres tan linda y tan bella, amor mío, que seguramente me van a querer arrebatar de mis manos. ¿Se acuerdan de esa historia? Ha leído la palabra de Dios. Pues, oye, Abraham, ¿cómo no iba a estar agradecido con Dios? Y Dios le iba a bendecir de tal manera. Dios le bendijo con una esposa hermosa, ¿cierto? También dice la Escritura que le proveyó de esclavos, de criados, y que lo hizo un hombre muy próspero y muy rico. ¿Era rico Abraham? Claro que era un hombre rico, muy bendecido por el Señor. Y no solamente le dio una esposa linda, sino que le dio riquezas, pero también le bendijo con un hijo que Dios le prometió. Cuando él y Sara, pues, ¿cómo iban a poder tener hijos? Estaban avanzados en edad. Ya Sara le había pasado la costumbre de las mujeres, y ya Abraham pues ya estaba pues viejito como algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, ¿de dónde? Pero dice la Escritura que Dios le bendijo con un hijo así en su vejez. Y fíjese que cuando yo veo esta historia me recuerda mucho al hermano Brígido Saavedra, que ya grande, él y Irma tuvieron a su hijo Isaac. Miren qué interesante, le pusieron también Isaac como la historia de Abraham. Y a mí me recuerda mucho el hermano Brígido esta historia de Abraham. Pues bueno, ahí está la historia de la palabra de Dios. Dios le bendijo de una manera muy, pero muy especial. Esposa linda, riqueza y un hijo en su vejez. Pero son bendiciones bien lindas, ¿cierto? Entonces Abraham empezó a generar esta fe, pero no nada más fue así, porque Dios bendijo a Abraham por la siguiente manera, por el versículo 1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Ya sabe que en la tierra de Abraham se adoraban a otros dioses. Seguramente Abraham tuvo que abandonar los dioses de su familia para seguir esta vocecita que le estaba llamando y le estaba diciendo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice la Escritura que él salió viendo hacia lo invisible. No sabía ni dónde iba. ¿Y a dónde vas tú? Pues no sé, pero Dios me dijo que me vaya y que deje mi tierra y mi parentela. Y desde ahí es bendecido Abraham. De ahí es bendecido porque escuchó esta voz. Hoy esta mañana me dice una hermana, voy a decir su nombre, la hermana Juanita, viene y me dice que anoche andaba desesperada porque había perdido sus medicinas y no hallaba sus medicinas. Medianoche buscando las medicinas y ella preocupada por sus medicinas. Y dice que de repente oyó una voz que le dijo: crea estas cosas. Oyó una voz que le dijo: mira, en tal lugar, ve ahí y ahí vas a encontrar la medicina. Y dice que obedeció esa voz y se fue allá, y que ahí estaba la medicina. ¿Podrá usted creerlo? Ahí está la hermana Juanita levantando su mano. Eso me lo dijo hoy, eso pasó anoche. Bueno, Abraham escuchó la voz de Dios y salió, y por obedecer a Dios, por creer en este Dios invisible que nadie había visto, bueno, Abraham fue prosperado y fue bendecido de una manera muy especial. Ya viste, ya escuchaste, su esposa, su riqueza y su hijo Isaac. Bueno, si tú vas rápidamente al libro de los Gálatas, ahí en el capítulo 3 y versículo 6, mira lo que nos dice el apóstol Pablo refiriéndose a la bendición de Abraham para nosotros. Capítulo 3, versículo 6 al 9, mira lo que dice la Escritura, y vamos a leer por último el versículo 14. Dice el apóstol Pablo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó lo que Dios le había prometido. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos somos tú y yo, estos son hijos de Abraham. Ya no se llama Abraham, ya le cambiaron el nombre, ahora se llama Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones y serás bendición. Y Él nos ha bendecido por medio de su fe, amén. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos
la promesa del Espíritu Santo. ¿Se ha dado cuenta qué bendición ha sido Abraham para nuestras vidas? Lo sigue siendo, porque esa fe que tú tienes, esa fe que yo tengo, todo esto fue herencia de el padre de la fe, Abraham, el amigo de Dios. Así que este hombre fue de mucha bendición para su familia. Y Dios le dijo: y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Y hasta el día de hoy, la tierra ha sido bendecida por la fe de Abraham. Déjame decirte en el nombre del Señor, que esa fe que tú y yo tenemos en Dios, esa fe que nos fue heredada por nuestro padre Abraham, el padre de la fe, esa fe que tú y yo tenemos en Dios y en Cristo Jesús, esa fe que sea de bendición para nuestras generaciones, esa fe que sea de bendición para nuestros hijos, que esa fe sea transmitida a tus nietos. No dejes que tu familia se pierda por falta de fe. Sé de bendición para tu familia. Nosotros hemos sido llamados por Dios a ser de bendición. Y si no estamos dando bendición a nuestra familia, especialmente a los que son de nuestra casa por medio de nuestra fe que tenemos, algo está faltando en nuestra vida. Esa bendición que Dios te ha dado no la estás compartiendo y no está siendo de bendición para tus hijos, ni para tus nietos, ni para tus tíos, ni para nadie de tu familia. Dios quiere que seas de bendición. Amén. Amén. Bueno, fíjate que Abraham es de tanta bendición para la humanidad que el mismo Cristo Jesús allá lo nombra en la historia del rico y Lázaro, que se encuentra narrada en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 16 y versículo 22. Ahí nos dice que cuando Lázaro llega al cielo, llega a un lugar llamado el seno de Abraham. Y dice la escritura que ahí está Abraham esperando a todos los espíritus. A todos los espíritus de los muertos en Cristo, de aquellos que han hecho la voluntad del Señor. Ahí está Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe. Así es de importante nuestro padre Abraham, que en el cielo nos va a estar esperando con los brazos abiertos para darnos generosa entrada en ese lugar de consuelo y de descanso. ¿Tú crees estas cosas? ¿Tú crees que cuando tú mueras vas a ver a tu padre, al padre Abraham? Debes de creer estas cosas. Él sigue siendo de bendición para nosotros porque allá está, esperándonos en el cielo. Por eso Dios dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ellos viven aún, viven allá en el cielo. Todos nuestros seres queridos siguen viviendo. Y Abraham pues es de bendición, allá en el cielo. Está esperando a todos aquellos espíritus buenos que tienen que llegar a ese lugar. Bueno, también la palabra de Dios nos dice que José, hijo de Jacob, fue de bendición a sus padres y sus hermanos, pero ya no fue por la fe. Y si tú te das cuenta, también José fue prosperado de una manera genial, de una manera excelente, de una manera fantástica. Primero hubo un sufrimiento. Primero sus hermanos le tuvieron mucha envidia, porque él iba y le contaba a su padre la mala fama que tenían sus 10 hermanos. No el otro, el chiquitín todavía no, pero sus 10 hermanos. Y la escritura nos dice que Dios prosperaba a José. Aunque fue vendido por sus hermanos y sufrió mucho, Jehová estaba con José. ¿Por qué? Por su corazón recto, por su fe que tenía en Dios. De tal manera que nos dice la palabra del Señor que él se vio en situaciones difíciles, envuelto en problemas de faldas. ¿Qué son faldas? Las mujeres. La esposa de Potifar se enamoró de José y lo acosaba y lo buscaba de una y de otra manera. Y la escritura nos dice que él se mantuvo íntegro, obediente al Señor. ¿Cómo le voy a hacer yo esto a tu esposo que no me ha negado nada, solamente a ti? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Y dice la escritura que José fue un siervo muy especial del Señor. Dios lo prosperó de tal manera que de esclavo fue la persona más importante en el reino de Egipto. Fue el gobernador de Egipto. Estaba Faraón y después de Faraón era José. Así que en aquel entonces José era el hombre más rico también de toda la tierra.
Toda la riqueza de Egipto estaba a su disposición. Y entonces, ya bien bendecido por Dios, ¿te das cuenta cómo Dios te bendice? Por tu obediencia y por tu fe. Ya tú ya bien bendecido por Dios, este hombre ya es próspero, es rico, es alguien importante y por lo tanto se acuerda de sus hermanos. Y comienza a bendecirles de una manera especial. Los hace traer a esa abundancia de riqueza donde Dios le ha bendecido y él es de bendición para su padre y para sus hermanos, aunque lo hayan tratado mal, aunque lo hayan vendido como esclavo. Fíjate cómo es el siervo de Dios. Fíjate cómo es la persona que es de bendición. No le importa ser maltratado. No le importa que lo hayan vendido de esclavo. No le importó el sufrimiento que hicieron pasar a su padre. Dice la Escritura en Génesis capítulo 47 y versículo 11, que José hizo habitar a su padre y sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. Fíjate bien, les dio tierras, les dio terrenos en la tierra de Egipto. Y luego dice la Escritura, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como Faraón le había mandado, como mandó Faraón. Y luego en el versículo 12 de este capítulo 47 nos dice, y alimentaba José a su padre y sus hermanos. ¿Qué es eso de alimentaba José a su padre y a sus hermanos? Pues que los mantenía a todos, pues. A todos les daba de comer. Y a toda la casa de su padre los alimentaba con pan según el número de los hijos de su padre. Génesis capítulo 46, versículo 27, ahí nos dice 70 personas en total les daba pan. Era de bendición. ¿Tú has sido bendecido por Dios? ¿Has sido prosperado por Dios económicamente? Bueno, no te pido que mantengas a 70 de tus familiares, ¿verdad? No te estoy pidiendo que estés a cargo de tanto. Él porque podía. Era el gobernador. Pero si tú has sido prosperado económicamente, sé de bendición para tus hijos. Sé de bendición para tus primos. Sé de bendición para tus parientes. A Dios le gusta que nosotros compartamos nuestras bendiciones. Y José lo hizo de esta manera. Compartió y fue un hombre muy, pero muy bendecido por el Señor. La Biblia nos dice que también Moisés fue bendición al pueblo de Israel. Y qué bendición para el pueblo. Y aunque a veces le pagaban mal, lo quisieron apedrear a él y a su hermano. Hablaron de él, murmuraron de él en sus tiendas, lo criticaron por su liderazgo. Moisés fue de gran bendición para el pueblo de Israel. Y aquí sí te voy a pedir que abras tu Biblia allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, en donde vamos a leer la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7 al versículo 12, en donde nos dice la palabra del Señor así. Deuteronomio 34, es el último capítulo del libro, desde el versículo 7 al versículo 12. Escucha lo que dice la palabra de Dios de este hombre que fue bendición para Israel. Era Moisés de 120 años cuando murió. Fíjate bien qué edad tenía. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, esa es una bendición de Dios. Ni tampoco perdió su vigor, esa es otra bendición de Dios. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. Ahora sí lo lloraron después que lo criticaron y lo atacaron. Y lloraron a los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Escucha lo que dice el versículo 10. Y nunca más, lo vuelvo a repetir, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y el gran poder de los hechos grandiosos y terribles
que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No hubo otro líder como Moisés. Y la iglesia del Señor en todo el mundo necesita líderes como Moisés, que aguanten, que sean de bendición a las congregaciones. Y aquí en esta congregación de Southwest tenemos buenos líderes y le damos gloria al Señor por eso. Amén. Tenemos 8 diáconos oficiales de esta congregación y yo le invito a mis hermanos diáconos a que sean del espíritu de Moisés, que tengan ese espíritu de mansedumbre, de paciencia y de aguante, porque a veces las congregaciones se tornan un poquito pesadas, de una carguita media pesada. Entonces debemos de aguantar las críticas y lo que digan, no nos vamos a desanimar. Moisés no se desanimó. Así que a mis hermanos diáconos, a mis colaboradores de esta congregación, les invito a que seamos de bendición a la congregación. Moisés fue de bendición para la congregación, y no fue de bendición, fue de gran bendición. Aguantó mucho y dio todo por el pueblo de Israel. Y miren, qué interesante saber que aún en todo su trabajo y toda su dedicación, él tampoco entró a la tierra prometida. Eso es la única parte triste que no me gusta de la historia de Moisés. No entrarás, pero Señor, no vas a entrar, que no se hable más del asunto, le dijo Dios a Moisés. Y bueno, cuando dice Dios no, pues no. Mejor, dice el hermano Ricardo. Entonces, busquemos ser de bendición para la congregación como lo fue Moisés, y a todos mis hermanos líderes y mis damas también líderes, porque aquí también tenemos damas líderes que son líderes entre ellas mismas, que dirigen a esta congregación, que desarrollan sus actividades. Sigan adelante como lo están haciendo, sigan siendo de ejemplo para las jovencitas y las niñas que están creciendo en esta congregación. Sean de bendición para la congregación, a las hermanas que vienen y mantienen este edificio limpio y que huele rico y que lo mantienen pues agradable. También estas hermanas líderes sigan adelante en el nombre del Señor. Aguanten lo que se venga. Bueno, Moisés fue de gran bendición a su congregación. Tú también y yo podemos ser de gran bendición para nuestra congregación. Bueno, nuestra bendición más grande es Cristo Jesús. Él es el mayor ejemplo en cuanto a la bendición que nos ha dado nuestro Dios, porque Cristo Jesús nos dio la bendición de obtener el perdón de pecados. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Él es la salvación de nuestra alma. Cuando tú y yo partamos de este mundo al mundo de los espíritus, gracias a la bendición de Cristo Jesús, tú y yo vamos a poder tener entrada a la ciudad de Dios, al lugar del seno de Abraham. Efesios capítulo 1 versículo 7, ahí nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gloria al Señor. Y luego Efesios capítulo 2 versículos 6 y 7 y nos dice: y juntamente con Él, fíjate bien, juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo nos resucitó. ¿Cuándo? El día que tú y yo nos bautizamos. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no sé cómo te sientes tú, pero Cristo es y ha sido de bendición y seguirá siendo de bendición. Y en este momento todos los que han resucitado juntamente con Cristo hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no sé si tú te sientes en un lugar celestial o no, o si tú todavía te sientes que andas vagando como peregrino sobre la tierra, porque la Biblia dice que estamos en lugares celestiales. Este es un lugar celestial, mis queridos hermanos. Cuando la gente llega, cuando el creyente llega a la iglesia, esto es un lugar celestial. Estamos sentados no en esas sillas rojas, no estamos ahí, estamos sentados en lugares celestiales que vienen del cielo, son cosas espirituales. Y yo quiero que la iglesia entienda este mensaje, que esta bendición que nos ha sido dada de parte de Jesús no es que estamos sentados en un lugar físico, estamos sentados en el reino espiritual de Cristo Jesús. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, este reino es totalmente espiritual. Y créalo usted o no lo crea, pero
Aquí entre nosotros ahora mismo, hay ángeles aquí que están mirando el buen orden de estos lugares celestiales. Si tú no lo quieres creer, pues no lo creas. Quizás te falta fe, pero ten la fe de Abraham. Aquí está Cristo con nosotros. Yo estaré ahí en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Tú no lo ves, pero ahí está Jesús. Aguas que no te vea ahí mandando mensajes que no debes de mandar. Aguas, cuidado. Aquí está Jesús. Yo quiero que siempre recuerdes en tu vida espiritual que estás sentado en lugares celestiales y aquí no hay tiempo para el teléfono, ¿ok? No hay tiempo para los mensajes. Déjalo afuera y vente a sentarte aquí a este lugar celestial y siéntete en este lugar especial. Aquí dice la palabra de Dios que aquí envía nuestro Dios salvación y vida eterna. Aquí hay cosas especiales en estos lugares celestiales. Por favor, mira, siente este beneficio, esta bendición de nuestro Señor Jesús que nos ha sentado en lugares celestiales. Y luego nos dice el versículo 7, para mostrar en los siglos verdaderos las abundantes riquezas de su gracia. Todavía viene más bendición de parte del Señor Jesús. Vienen las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Cristo ha sido nuestra máxima bendición. Y Cristo vino a este mundo para bendecirnos, para bendecir la tierra, para quitarle la maldición que había venido por causa del pecado. Continúo hablando. Los apóstoles han sido de bendición para la iglesia. Los apóstoles que escogió Cristo Jesús en su ministerio, todos y cada uno de ellos fueron de bendición a sus hogares, de bendición a sus hijos y fueron de bendición en sus congregaciones. ¡Qué privilegio para congregaciones como la congregación de Éfeso, que tuvieron ahí personas tan importantes como el apóstol Juan, que estuvieron ahí ministrando en esta congregación! ¡Qué bendición tener a hombres como ellos! Porque anduvieron con el Señor Jesús y aprendieron muchísimo de la bondad y la misericordia de Jesús. Tanto que a Juan se le conoce como el discípulo amado, el discípulo del amor. Lea sus cartas. Si usted no se quiere sentir mal, lea las cartas de Juan. Puro amor, puro amor. Puro amor de Dios. Y los apóstoles fueron de bendición para la iglesia. Piensa en todo lo que hicieron los apóstoles. Y la mayoría de ellos murió en esa misión de beneficiar a la humanidad, de ser de bendición para el mundo. De tal manera que todavía tenemos sus cartas escritas aquí. Qué bueno para todos los que leen la palabra de Dios. Qué bueno para los que leen estos escritos que nos dejaron los apóstoles, que fueron y han sido de bendición y son de bendición a través de sus cartas que tenemos para la iglesia. Si tú no estás leyendo la Biblia, te invito a que la escudriñes y la leas y por lo menos leas las cartas de los apóstoles. Pablo le dijo a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 15 y versículo 29, mira qué bendición de los apóstoles. Romanos capítulo 15, versículo 29, Pablo le dijo a la iglesia en Roma, y yo sé que cuando vaya a vosotros, porque ese era su deseo de Pablo, estar en Roma, yo sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Esta era la bendición que ellos llevaban. Era la bendición de los apóstoles. Fueron llamados para una comisión, llevar la bendición en abundancia del evangelio de Cristo Jesús. Y esta bendición que Dios nos ha dado, que es el evangelio glorioso de Cristo Jesús, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para todo aquel que crea. Bueno, esta bendición nos ha sido dada. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Esta bendición que tú tienes, que es el evangelio, bueno, nosotros debemos de llevarlo con abundancia también a todas las familias de la tierra. Continuar nosotros siendo de bendición como los apóstoles lo fueron, que la iglesia sea de bendición, proclamando el glorioso evangelio de Cristo Jesús, porque el evangelio es una gran bendición que Dios nos ha dejado a través de su Hijo y
y a través de sus santos apóstoles. En conclusión, mis hermanos, hemos sido llamados para ser de bendición. Para ser de bendición. A todos aquellos hijos que son de bendición para sus padres, yo los felicito en el nombre del Señor. Y deseo gran bendición para tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Que no seas un hijo que no trae bendición a tus padres, que no trae bendición a tu familia. Que en lugar de bendición traes preocupación. Qué terrible, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi madrecita, ya no está con nosotros, pero yo le decía, mamá, yo veo que tú te preocupas mucho por fulano hermano, no voy a dar los nombres de mis hermanos en caso que me estén viendo. Mamá, yo miro que tú te preocupas mucho por este hermano mío cabezón. Madre, yo veo que ese es medio rebeldón y tú te preocupas mucho por ellos. Y me preguntas, siempre que me hablas, no me preguntas cómo estoy yo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está tu hermano? Y me empezaba a preguntar por todos mis hermanos. Y un día sí no aguanté y le reclamé a la vieja. Así es. Un día le reclamé a la viejita y le dije, ma, ¿por qué usted siempre me pregunta por todos mis hermanos y no me pregunta nada por mí? Hijo, tú eres de bendición para mí. Tú eres de bendición, tú no me das preocupación. Te pregunto por estos porque son los que me dan preocupaciones. Ay, madre, gracias a Dios, qué bueno. Entonces, tú puedes ser de bendición. Y yo le digo a los jóvenes de esta congregación que sean de bendición para sus padres. Que le den felicidad a sus padres. Que si no tienen la fe de sus padres, empiecen a imitar la fe de papá y de mamá. Que si no eres bautizada o bautizado, sé de bendición para tus padres. Busca la amistad con Dios. Entra en amistad con Cristo Jesús. No estés en enemistad con Dios. Porque la Biblia nos dice que todos los que no están bautizados y no se acercan a Dios, están en enemistad con Dios. Están de enemigos, pues. Llegan, pero sí, Dios me gusta, aquí estoy. Pero mientras no entregues tu corazón, tu mente, tus pensamientos y te bautices para el perdón de tus pecados, como lo hizo Cristo Jesús, sus apóstoles y todos nosotros, vas a seguir en enemistad con Dios. Busca la reconciliación con Dios y serás de bendición para tu familia y para tu congregación. El Proverbio capítulo 11, versículo 11 nos dice que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Qué lindo pasaje. Te lo leo nuevamente. Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos, oiga bien cómo el recto bendice. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Oiga bien, qué promesa tan linda. Por la rectitud, por la bendición de los rectos. Pero bueno, esa es la ciudad. Pero como nosotros estamos en la congregación, primero, por la rectitud de los líderes y mujeres también que son líderes, que son rectos, que son íntegros, la congregación será bendecida. Amén, amén. Ese es el mensaje. Que por la bendición de los rectos, la congregación será bendecida. Y después de la congregación, el mundo y toda la tierra. A eso nos ha llamado Dios, a ser de bendición. El rey David dijo, joven fui y he envejecido. Escucha las palabras del rey David. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Y luego dice, hablando de este justo, en todo tiempo el justo tiene misericordia y presta. Y dice la Escritura que la descendencia del justo es para bendición. Qué hermosa promesa, que todos aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo Jesús, ahora su descendencia, si son de bendición, serán de bendición para todo el mundo. Y eso es lo que nosotros procuramos y buscamos, que seamos de bendición. Eso lo dijo el rey David en Salmos capítulo 37, versículo 25, versículo 26. Y bueno, finalmente les leo este texto. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo. Para eso hemos sido llamados, para ser de bendición. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y la iglesia dice, amén. Estamos de pie, vamos a cantar este himno y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que sigamos siendo de bendición para nuestra familia y para nuestra congregación y para toda la tierra.